Mi nombre es Fray Tomaso Belluardo. He sido monje franciscano durante 29 años, y durante los últimos 11 he custodiado por las noches la Basílica de Santa María de los Ángeles, en Asís, donde reposa el cuerpo de Carlo Acutis. He hecho más de 3.000 rondas nocturnas por esos pasillos de piedra. Conozco cada sombra, cada eco, cada gotera, y nunca, jamás, había creído en nada que no pudiera tocar con mis manos o explicar con la razón. Lo que vi junto a esa tumba la madrugada del 14 de febrero no debería existir. No según la física, no según la biología, no según nada de lo que me enseñaron en el seminario. Y lo que medí esa noche con un termómetro digital que llevo siempre en el bolsillo del hábito, me obligó a callar durante 4 años, porque temía que me declararan loco. Pero hay más, porque aquello que un sacerdote me entregó 3 semanas después, dentro de un sobre que me prohibió abrir, contenía una fecha y un nombre que yo no podía conocer todavía. Y la noche en que finalmente abrí ese sobre, en un lugar que jamás habría imaginado, caí de rodillas sobre el suelo helado y lloré como no lloraba desde la muerte de mi madre. 4 años he guardado silencio. Esta noche lo cuento todo. Yo no llegué a la vida religiosa por una visión ni por un milagro. Llegué por cansancio. Antes de tomar los hábitos fui electricista en Perugia, durante 14 años, reparando instalaciones industriales. Era bueno con los números, con los voltajes, con lo medible. Mi fe, si puedo llamarla así, era tibia, casi rutinaria. Entré al convento a los 31 años, más por buscar paz que por buscar a Dios. Vivo en una celda de 3 metros por 2, y cada mañana antes del rezo de laudes me bebo un café negro sin azúcar. Esa es mi única costumbre terrenal. Cuando me asignaron la custodia nocturna de la Basílica Inferior, en el 2014, lo acepté sin emoción. Era un trabajo solitario. Apagar luces, comprobar puertas, vigilar que ningún peregrino se quedara dormido tras el cierre, y velar el cuerpo de aquel joven al que aún no habían canonizado. La tumba de Carlo Acutis está en el santuario de la Spogliazione, no en la Basílica Grande. Debo ser preciso. Pero yo cubría ambas, alternando. Su cuerpo reposa en una urna de cristal, vestido con vaqueros, zapatillas deportivas y una sudadera. Un muchacho de 15 años que murió de leucemia fulminante, tipo M3 en el Hospital San Gerardo de Monza, el 12 de octubre de 2006. Lo habían exhumado en 2019 y encontrado, según los informes, íntegro. Yo no creía en eso. Pensaba que era cera. Trabajos de conservación, técnicas de embalsamamiento modernas. Lo había visto 1000 veces y nunca sentí nada especial. Era un cuerpo. Un cuerpo bien conservado de un chico que la iglesia quería elevar a los altares. La madrugada del 14 de febrero de 2021 hacía un frío brutal. El termómetro del claustro marcaba 2 grados centígrados a las 3 de la mañana. La calefacción del santuario llevaba apagada desde el cierre a las 7 de la tarde anterior. La piedra de Asís, en febrero, retiene el frío como una cripta. Yo llevaba el hábito, un jersey de lana debajo, y aún así me castañeteaban los dientes. Hice mi ronda habitual. Comprobé la puerta lateral, el cepillo de las limosnas, las velas votivas que debían estar apagadas. Y al pasar frente a la urna de Carlo Acutis, vi algo que me detuvo en seco. Había una luz, no una vela, no un reflejo de la luna por los ventanales, porque esa noche estaba nublado y no había luna. Era una luminosidad tenue, dorada, que parecía salir del interior de la urna, del rostro mismo del muchacho. Me quedé inmóvil unos segundos. Pensé que era un fallo eléctrico, alguna luz de emergencia que se hubiera encendido. Saqué mi linterna y la apagué del todo para comprobar de dónde venía aquel brillo. La basílica quedó en oscuridad absoluta, y la luz seguía ahí, saliendo del cuerpo. Me acerqué con el corazón golpeándome el pecho, y entonces noté lo segundo. Un calor. Frente a la urna, en pleno santuario a 2 grados, había una zona de aire tibio. Lo sentí en la cara, en las manos, como si alguien hubiera dejado una estufa encendida justo delante del cristal.
Fue ahí cuando recordé el termómetro digital que siempre llevo en el bolsillo del hábito. Una vieja costumbre de electricista para medir temperaturas de cuadros y motores. Lo saqué con los dedos temblorosos. Pero yo aún no sabía lo que me esperaba. Encendí el termómetro digital. Es un Testo 405, con sonda de infrarrojos, precisión de 1/10 de grado. Lo uso desde mis años de electricista y lo calibro cada 6 meses. Apunté primero a la piedra del muro, a 1 metro de la urna, para tener una referencia. Marcó 2,1 grados centígrados. Exactamente lo que esperaba en una noche así. Luego apunté al aire frente al cristal de la urna, a la altura del rostro de Carlo Acutis. El número que apareció me hizo parpadear. 22,4 grados centígrados. Lo apagué. Lo volví a encender. Pensé que la sonda se había estropeado, que la humedad había afectado el sensor. Volví a apuntar a la piedra del muro. 2,1. Volví a apuntar al aire frente a la urna. 22,6. Una diferencia de más de 20 grados en un espacio de 1 metro. Sin fuente de calor. Sin calefacción. Sin sol. A las 3:10 de la madrugada. Mi primer pensamiento fue racional, porque yo soy un hombre racional. Pensé en una resistencia eléctrica oculta. Quizá el sistema de iluminación de la urna, esas pequeñas luces que la realzan durante el día, había quedado encendido y generaba calor. Me arrodillé y busqué con la linterna cualquier cable, cualquier transformador, cualquier foco. Las luces de la urna estaban apagadas, frías al tacto. Toqué el metal de la base. Helado. 3 grados según mi sonda. El calor no venía de ningún sistema. Venía del cuerpo. Me quedé mirando el rostro de aquel muchacho a través del cristal. Y aquí es donde todo cambia. ¿Por qué me fijé en algo que durante años había pasado por alto? Su piel. No era el tono apagado, ceroso, de un cuerpo embalsamado. Tenía un color, un rubor leve en las mejillas. Y bajo la luz dorada que seguía emanando, parecía, y sé lo que estoy diciendo, parecía respirar. Un movimiento sutilísimo en el pecho, bajo la sudadera. Me dije que era una ilusión óptica, el cansancio. Eran más de las 3 de la mañana. Llevaba despierto desde las 6 del día anterior. Me froté los ojos. Conté hasta 10. Volví a mirar. El movimiento seguía, subía, bajaba. Apenas 1 milímetro, pero lo veía. Mis manos empezaron a temblar tanto que casi se me cae el termómetro. Volví a apuntarlo al rostro a través del cristal, y aquí es donde la cifra dejó de tener cualquier sentido. 36,4 grados centígrados. La temperatura de un cuerpo vivo. A través de un cristal sellado. En una urna que llevaba años cerrada herméticamente. En un cadáver de 15 años fallecido el 12 de octubre de 2006. Solté el termómetro. Cayó sobre la piedra con un golpe seco. Me llevé las 2 manos a la boca. Las rodillas me cedieron y me apoyé en la barandilla de hierro para no caer. El sudor me corría por la espalda a pesar del frío. Quise rezar y no me salían las palabras. Solo balbuceaba el nombre del muchacho una y otra vez. No sé cuánto tiempo estuve así. 5 minutos. 10. Cuando logré recoger el termómetro y volver a medir, el aire frente a la urna había bajado a 18 grados. Media hora después, a las 4 menos cuarto, marcaba 8,3. Y al amanecer, cuando llegó el primer hermano para abrir la basílica, todo había vuelto a la normalidad. 2 grados en la piedra, 3 en el cristal. La luz dorada se había apagado. El rostro de Carlo Acutis volvía a tener el tono sereno y quieto de siempre. Por un instante pensé que lo había soñado, pero el termómetro guardaba en su memoria interna las últimas mediciones. Las revisé temblando. Ahí estaban. 22,4, 36,4. Con la hora exacta registrada. 3:10. 3:22. No se lo conté a nadie. ¿A quién iba a contárselo? Al padre guardián, que me conocía como el hermano más práctico y descreído del convento. Me habrían enviado a descansar, o a un médico.
Pero esa misma mañana, antes de irme a dormir, hice algo que no había hecho en años. Me senté frente a la urna, a plena luz del día, con los peregrinos entrando, y le hablé en voz baja a aquel muchacho. Le pedí que me explicara qué había visto. Y si crees que esto ya es difícil de explicar, lo que descubrí en las semanas siguientes fue aún más inexplicable. No pude dormir aquel día. Por la tarde, en lugar de descansar, bajé al archivo del santuario, donde se guardan los registros de mantenimiento, las incidencias eléctricas, los partes de los hermanos vigilantes que me habían precedido. Quería una explicación. Necesitaba encontrar un cable defectuoso, una avería en el sistema de climatización, cualquier cosa que devolviera el mundo a su sitio. Pasé 3 horas revisando carpetas y encontré algo que no buscaba. Había un cuaderno viejo, de tapas grises, perteneciente a Fray Egidio, el monje que custodió la basílica antes que yo, y que había muerto en 2013, un año antes de que yo llegara. Nadie lo había revisado en mucho tiempo. Lo abrí por curiosidad, esperando notas de mantenimiento, pero estaba lleno de anotaciones extrañas, fechadas, escritas con letra temblorosa. Y entonces leí algo que me heló la sangre más que el frío de la noche anterior. En una entrada del 9 de febrero de 2012, Fray Egidio había escrito: Tercera vez este invierno. La luz vuelve. El aire frente al cuerpo se calienta. Medí con el termómetro de cocina, marca 21 grados cuando todo lo demás está helado. No me atrevo a decirlo. Pensarán que estoy senil. No estaba solo. Otro hombre, 9 años antes que yo, había visto exactamente lo mismo. La luz, el calor. Y había medido una temperatura casi idéntica a la mía con un termómetro de cocina, mucho más impreciso que mi sonda. 21 grados. Yo había medido 22,4. Seguí leyendo, devorando las páginas. Fray Egidio había documentado el fenómeno 7 veces a lo largo de 3 inviernos. Siempre en los meses fríos. Siempre de madrugada. Y siempre, escribía él, en torno a fechas marianas o eucarísticas. La última anotación, del 22 de marzo de 2013, decía: Se lo conté al padre Sandro en confesión. Me dijo que no era el primero, que hay un sobre, que cuando llegue mi sucesor, él sabrá qué hacer. Un sobre, un sucesor. Yo era el sucesor. Me quedé con el cuaderno entre las manos, temblando. Bajé corriendo, todo lo que un monje de 59 años puede correr, a buscar al padre Sandro Vinci, un sacerdote anciano que vivía aún en el convento, ya retirado, casi ciego, con sus 90 años cumplidos. Lo encontré en el jardín, sentado al sol pálido de febrero. Le pregunté sin rodeos si conocía a Fray Egidio. Su rostro cambió. Me miró con esos ojos nublados por las cataratas y me dijo una sola frase que me dejó sin aire. «Has visto la luz, ¿verdad, hermano Tomaso?» No le había contado nada a nadie, y aquel anciano sabía. Me senté a su lado en el banco de piedra. Le conté todo. El termómetro. Los 36,4 grados. El movimiento en el pecho. La luz dorada. Él escuchaba asintiendo lentamente, como quien confirma algo que esperaba desde hacía tiempo. Y entonces me reveló el segundo misterio, aquel que cambiaría por completo lo que yo entendía por realidad. Me dijo que él había sido el confesor de varios hermanos vigilantes a lo largo de 40 años. Que el fenómeno de la luz y el calor frente al cuerpo de Carlo Acutis no era nuevo. Que se había registrado de forma intermitente desde el traslado del cuerpo a Asís. Pero que había algo más. Algo que solo él conocía y que un sacerdote moribundo le había confiado bajo secreto. Me habló de un análisis, una medición científica que se había hecho en silencio, sin publicidad, durante la exhumación de 2019. Un técnico forense, dijo, había tomado registros térmicos del cuerpo durante el proceso, y los datos no cuadraban. Le pedí detalles, cifras. El padre Sandro, con la memoria intacta a pesar de su edad, me dijo que la temperatura interna del cuerpo durante la exhumación, en una sala mantenida a 15 grados, se había registrado en momentos puntuales a 29,7 grados, sin causa,
sin fuente de calor, sin actividad metabólica posible en un cuerpo fallecido 13 años antes, 29,7 grados en un cadáver. Yo había medido 36,4 en plena noche. Las cifras escalaban, y no había explicación biológica para ninguna de las dos. Me quedé mudo. El padre Sandro me apretó la mano con sus dedos huesudos y me dijo que aquello no era para asustarse, que era una señal, que aquel muchacho, decía, no terminó de morir del todo, porque su autopista al cielo sigue abierta en los dos sentidos. Le pregunté, casi suplicando, qué significaba todo aquello, y él me respondió con calma que no lo sabía, que ningún hombre lo sabía, pero que ahora me tocaba a mí custodiar no solo el cuerpo, sino el secreto. Y entonces descubrí quién era realmente Carlo Acutis. Esa noche no fui a hacer mi ronda. Le pedí a un hermano que me cubriera, alegando una indisposición. Me encerré en mi celda con el viejo ordenador del convento y empecé a investigar todo lo que pude sobre aquel muchacho cuyo cuerpo custodiaba desde hacía 7 años, sin haberme molestado nunca en conocerlo de verdad. Descubrí que Carlo Acutis no era un santo cualquiera. Era un adolescente del siglo XXI. Nació en Londres el 3 de mayo de 1991, hijo de padres italianos. Programaba ordenadores, jugaba a videojuegos, y a los 11 años por su cuenta, empezó a documentar milagros eucarísticos de todo el mundo. Llegó a catalogar más de 160 casos, creando una exposición itinerante que hoy recorre el planeta entero. Había una frase suya que se me clavó en el pecho. La Eucaristía es mi autopista al cielo. Las mismas palabras, casi exactas, que había usado el padre Sandro en el jardín, sin que yo le mencionara que las conocía. Murió de leucemia fulminante tipo M3, una de las más agresivas, el 12 de octubre de 2006, en el Hospital San Gerardo de Monza. Tenía 15 años. Ofreció sus sufrimientos por el Papa y por la Iglesia. Y antes de morir dijo a su madre que estaba contento, que se iba al cielo y que daría señales. Señales. Esa palabra otra vez. Leí sobre los milagros aprobados. La curación de Mateus, un niño brasileño de Campo Grande con una grave malformación de páncreas, en 2013. La curación de Valeria Valverde, una joven costarricense con un trauma craneal severo tras un accidente, en 2022. Dos milagros documentados, investigados con rigor médico, que abrieron el camino a su beatificación en 2020 y a su canonización. Pero lo que de verdad me sacudió fue algo que encontré sobre su madre, Antonia Salzano. Decidí escribirle. Conseguí un contacto a través de la postulación de la causa y le envié una carta, sin contarle lo de las mediciones, solo presentándome como el custodio nocturno de la basílica y pidiéndole, con respeto, si podía hablar con ella sobre su hijo. Para mi sorpresa, me respondió a las 2 semanas y aceptó recibirme. Viajé a Milán en marzo. Antonia Salzano es una mujer de fe serena y mirada profunda. Me recibió en su casa, me ofreció té y hablamos durante horas de Carlo, de cómo era, de su alegría, de su devoción. Y en un momento, casi de pasada, le pregunté si Carlo había dicho algo antes de morir sobre lo que ocurriría después. Ella me miró fijamente y me contó algo que pocas personas conocen. Me dijo que, en sus últimos días en el hospital, Carlo había hablado de manera extraña, con una lucidez impropia de un moribundo. Que en una ocasión le dijo a un sacerdote que lo visitaba, un tal don Gianluca, que el frío del invierno no podría con él, y que daría calor desde su descanso a quienes velaran de noche para que supieran que está despierto. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Carlo había anunciado, antes de morir, exactamente lo que Fray Egidio y yo habíamos medido. El calor, en invierno, de noche, para los que velaran. Pero había más. Antonia me dijo que aquel sacerdote, don Gianluca, había guardado algo que Carlo le dictó en sus últimas horas. Un mensaje dentro de un sobre cerrado, y que ese sobre, por voluntad expresa del propio Carlo, debía llegar al hombre que mediría su calor con una máquina en el santuario cuando ya no quedara nadie que recordara.
Yo medía su calor con una máquina, en el santuario, y Fray Egidio, el único que recordaba, había muerto. Le pregunté, con la voz quebrada, ¿dónde estaba ese sobre? Ella me dijo que don Gianluca vivía aún, anciano, en una residencia sacerdotal cerca de Como, y que ella lo llamaría. 3 semanas después, un sacerdote muy mayor llegó al convento de Asís preguntando por mí. Era don Gianluca. Traía consigo un sobre amarillento, sellado con lacre, que había guardado durante casi 15 años. Me lo entregó con manos temblorosas y me dijo unas palabras que no he olvidado. Carlo me pidió que no lo abriera yo, que solo lo abriera el custodio que sintiera el calor. Y me dijo algo más, que no lo abrieras hasta que estuvieras en el lugar donde más lo necesitaras. Tú sabrás cuándo. Sostuve aquel sobre entre las manos. Pesaba apenas nada y, sin embargo, lo sentí como una losa. Quise abrirlo allí mismo, devorado por la curiosidad. Pero don Gianluca me detuvo. No, me dijo. Carlo fue muy claro, en el lugar donde más lo necesites, ni antes ni después. Guardé el sobre en mi breviario, entre las páginas del oficio de difuntos, y lo llevé conmigo durante los años siguientes sin abrirlo. Cada noche, en mis rondas, lo palpaba a través de la tela del hábito. Y cada invierno, cuando llegaba el frío, volvía a sentir el calor frente a la urna y volvía a medirlo. 20 grados. 23. Una vez, una sola, 28,1 en una madrugada de diciembre. Pero nunca volví a ver los 36. Como si aquella primera noche hubiera sido un saludo, una presentación. Pero lo que hice después sorprendió a todos. Durante casi 3 años llevé esa doble vida silenciosa. De día, el hermano práctico y descreído que todos conocían. De noche, el custodio de un secreto que medía con un termómetro y que guardaba un sobre lacrado en su breviario. No le conté a nadie lo del sobre, ni siquiera al padre guardián. El padre Sandro había muerto en el otoño de 2021, pocos meses después de nuestra conversación, y con él se fue el único hombre vivo que compartía mi carga. Hasta que llegó el invierno de 2024. Y todo cambió de manera definitiva. En enero de aquel año empecé a sentirme mal. Cansancio extremo. Hematomas que aparecían sin golpes. Una palidez que los hermanos notaban y comentaban. Yo lo atribuía a la edad, a las noches sin dormir, al frío de la basílica. Pero una mañana, tras desmayarme durante el rezo de laudes, el padre guardián me obligó a ir al médico. Los análisis llegaron rápido, y fueron demoledores. Leucemia. Leucemia mieloide aguda. El recuento de glóbulos blancos disparado. Las plaquetas por los suelos. El hematólogo, un hombre serio del hospital de Perugia, me explicó con datos lo que ya intuía. Que era agresiva, que necesitaba tratamiento inmediato, y que, dada mi edad y el estado avanzado, el pronóstico era reservado. La misma enfermedad. El mismo tipo de cáncer en la sangre que se había llevado a Carlo Acutis a los 15 años. Yo lo descubrí a los 62. Me derivaron a un centro especializado. Y aquí es donde el corazón se me detuvo cuando leí el papel del traslado. El hospital de referencia para mi caso, por el protocolo oncológico de la región y por disponibilidad de camas en la unidad de trasplantes, era el Hospital San Gerardo de Monza. El mismo hospital donde murió Carlo Acutis. La misma institución. Yo, que había custodiado su cuerpo durante 10 años, iba a ser ingresado en el lugar exacto donde él entregó su vida. Ingresé el 4 de octubre de 2024. Me asignaron una habitación en la unidad de hematología, y cuando la enfermera me acompañó hasta la cama, me fijé en el número de la planta. Planta cuarta. La misma ala, según pude averiguar después hablando con una enfermera veterana, donde había estado ingresado Carlo 18 años antes. Llevaba el breviario conmigo, y dentro, el sobre lacrado que había guardado durante más de 3 años sin abrir. Las primeras noches en aquel hospital fueron las más oscuras de mi vida. El tratamiento de quimioterapia me destrozaba el cuerpo. Vomitaba, tiritaba de fiebre. Perdí el pelo, lo poco que me quedaba.
Y una noche, la del 11 de octubre, vísperas del aniversario de la muerte de Carlo, sentí que me apagaba. La fiebre subió a 39,8. Los monitores pitaban. Pensé que aquella sería mi última noche. Y entonces lo recordé. El sobre. Las palabras de don Gianluca. En el lugar donde más lo necesites. Nunca, en toda mi vida, había necesitado tanto algo como aquella noche. Estaba en el hospital donde murió Carlo, en su misma planta, con su misma enfermedad, la víspera de su aniversario, sintiendo que la vida se me escapaba. Con las manos hinchadas por las vías y temblando por la fiebre, alcancé el breviario de la mesilla. Saqué el sobre amarillento. Rompí el lacre que había permanecido sellado durante casi 18 años. Dentro había una sola hoja, doblada en 4, con una letra de adolescente, redonda y clara. Y lo que leí me hizo caer de rodillas al lado de la cama, arrancándome las vías, llorando como no lloraba desde la muerte de mi madre. La nota decía así: para el hermano que sentirá mi calor en las noches frías. No tengas miedo cuando el invierno entre también en tu sangre, como entró en la mía. Volverás al San Gerardo, a la planta cuarta, donde yo me fui al cielo. Será en octubre, cerca de mi día, pero no será tu final. Un médico llamado Marco te dirá una palabra nueva. La Eucaristía es la autopista, hermano, y funciona en los dos sentidos. Te espero, pero todavía no. Carlo. Una fecha. Octubre, un lugar. El San Gerardo, planta cuarta. Un nombre. Un médico llamado Marco. Escrito 18 años antes por un muchacho de 15 que no podía saber nada de mí, ni de mi enfermedad, ni de mi traslado. Yo lloraba en el suelo, abrazado a aquella hoja, cuando entró la enfermera de guardia alertada por los monitores. Tras ella, el médico de guardia de aquella noche. Un hombre joven, de bata blanca, que se arrodilló a ayudarme. Le pregunté entre sollozos cómo se llamaba. Me dijo su nombre. Doctor Marco Ferrante. Doctor, Marco. La palabra nueva que me dijo, 2 días después, cuando llegaron los resultados de mi médula tras el primer ciclo, fue una palabra que yo no conocía aplicada a mí. Remisión. Remisión completa. El doctor Marco Ferrante me mostró los números, incrédulo él mismo. La carga tumoral había caído de un modo que él calificó de estadísticamente extraordinario. De más del 60% de blastos a menos del 1% en un solo ciclo. No suelo ver esto, me dijo. Y menos a su edad. Una palabra nueva. De boca de un médico llamado Marco. En la planta cuarta del San Gerardo. En octubre. Exactamente como estaba escrito en una hoja sellada casi 18 años antes. Hoy, mientras grabo este testimonio, han pasado más de 16 meses desde aquella noche. Sigo en remisión completa. Los hematólogos no se explican la rapidez ni la solidez de mi recuperación, aunque hablan, prudentemente, de una respuesta excepcional al tratamiento. Yo sé lo que fue. Y no lo digo para convencer a nadie, porque durante toda mi vida fui el primero en no creer en lo que no podía medir. Pero yo lo medí. Lo medí con un termómetro Testo 405, calibrado, con precisión de 1/10 de grado. 22,4. 36,4. Lo leí en el cuaderno de Fray Egidio, que midió 21 grados con un termómetro de cocina 9 años antes que yo. Lo escuché del padre Sandro, que conocía los 29,7 grados registrados en la exhumación. Y lo confirmé con mi propia sangre en la planta cuarta del hospital donde murió aquel muchacho. Volví a Asís. Volví a custodiar su cuerpo por las noches. Pero ya no soy el mismo hombre. El 7 de septiembre de 2025, cuando el Papa León XIV lo canonizó en el jubileo, yo estaba allí, en primera fila, llorando sin vergüenza ante miles de personas. San Carlo Acutis, el primer santo millennial, el muchacho de los vaqueros y las zapatillas que documentó 160 milagros eucarísticos y que, 18 años después de su muerte, me dejó un mensaje con mi fecha, mi hospital y el nombre de mi médico. Algunas noches todavía, frente a su urna, vuelvo a sentir el calor.
Saco el termómetro por costumbre y lo mido. Y le hablo en voz baja como a un amigo. Le doy las gracias. Si tuviera que decirles algo a ustedes que han escuchado hasta aquí, sería esto. Pasé 29 años creyendo que solo era real lo que podía tocar con las manos. Estaba equivocado. Hay un calor que ningún termómetro puede explicar, pero que cualquier termómetro puede medir. Hay un muchacho de 15 años que sigue despierto, dando señales a los que velan de noche. Y hay una autopista al cielo que, como él escribió, funciona en los dos sentidos. Yo iba en una dirección, hacia la muerte, y él me dio la vuelta. No tengan miedo cuando el invierno entre en su sangre. Nunca están solos. Si este testimonio te ha marcado tanto como marcó mi vida, te pido que te suscribas y compartas este video con alguien que necesite escucharlo. Las huellas del cielo están en todas partes. Solo hay que saber mirar.